Bienvenido a esta noche de reflexión estoica. Así es, otra noche en la que tu alma busca algo diferente, algo que vaya más allá de las distracciones del día, algo que toque la fibra más profunda de quién eres. Esta noche no vamos a hablar de cómo ser positivo, ni de cómo fingir que todo está bien. Esta noche vamos a hablar de algo mucho más valiente, mucho más radical, mucho más liberador. Vamos a hablar de la técnica que los antiguos filósofos estoicos usaban para enfrentar el miedo, no evitándolo, sino mirándolo directamente a los ojos mientras descansas. Vivimos en una época extraña, ¿verdad? Nos han dicho que pensemos positivo, que visualicemos el éxito, que nos rodeemos de mensajes motivacionales. Todo debe ser brillante, perfecto, optimista. Pero aquí está el problema. Ese optimismo forzado a menudo genera más ansiedad que paz. Porque en el fondo sabemos que la vida no siempre sale bien. Sabemos que cosas malas suceden. Sabemos que los planes se desmoronan. Y cuanto más negamos esa realidad, cuanto más luchamos contra ella, diciéndonos que todo será perfecto, más nos agobia la incertidumbre. Lo que los antiguos estoicos descubrieron hace más de 2000 años es algo que ahora la neurociencia moderna está confirmando. No se trata de evitar pensar en lo peor. Se trata de enfrentarlo deliberadamente, de una manera controlada, de anticiparlo en la seguridad de tu mente, de modo que cuando la adversidad llegue en la vida real, ya no te tome por sorpresa. Y aquí es donde entra en juego la praemeditatio malorum, una palabra que quizá te suene extraña, pero cuyo significado puede cambiar profundamente la manera en que vives. Praemeditatio malorum significa literalmente premeditación de los males, pero no en un sentido pesimista o depresivo. Significa preparación, significa sabiduría, significa comprender que el miedo nos controla solo cuando nos toma desprevenidos. Pero cuando anticipamos, cuando visualizamos, cuando mentalmente ensayamos los desafíos que podrían venir, ocurre algo inesperado. El miedo pierde su poder. No desaparece, pero muta. Se transforma en claridad, en preparación, en paz. Tienes que entender que esta técnica no es para personas pesimistas o depresivas. Es precisamente lo opuesto. Es para personas valientes que quieren vivir sin el constante hormigueo de la incertidumbre. Es para personas que quieren dormir mejor porque saben que han hecho el trabajo mental necesario para no ser presa del pánico. Es para ti, probablemente, si estás aquí escuchando esto en la tranquilidad de la noche, buscando algo que calme tu mente. El mundo moderno es implacable. Hay competencia en el trabajo, hay presión económica, hay conflictos en las relaciones, hay cambios inesperados, hay pérdidas. Y a diferencia de las épocas antiguas, donde los peligros eran principalmente físicos, hoy nuestros peligros son principalmente emocionales y psicológicos. El miedo a fracasar, el miedo a no ser suficiente, el miedo a perderlo todo, el miedo a que las personas que amamos nos dejen. Estos miedos son silenciosos, constantes,
y la mayoría de nosotros vivimos con ellos de manera casi inconsciente. Pero imagina por un momento qué pasaría si en lugar de llevar esos miedos dentro tuyo como un peso invisible, los sacarás a la luz. Si esta noche, mientras te preparas para dormir, tomarás esos miedos y los enfrentarás deliberadamente, con una mente clara, casi científica. Imagina que visualizas eso que más temes, no con pánico, sino con curiosidad. Imagina que te preguntas, ¿qué pasaría realmente si esto ocurriera? ¿Cómo respondería? ¿Qué harían mis amigos, mi familia? ¿Podría sobrevivir a esto? ¿He sobrevivido a cosas difíciles antes? Lo que descubrirías es algo profundamente tranquilizador. Que la realidad casi nunca es tan catastrófica como nuestro cerebro ansioso la imagina. Que tu resiliencia es mayor de lo que crees. Y que cuando has visto el peor escenario en tu mente, el escenario promedio que probablemente ocurra se vuelve manejable. Liberador, casi fácil. Esto es Praemeditatio Malorum. Y es la técnica estoica más práctica que existe para vivir en paz en un mundo incierto. Vamos a empezar por lo fundamental. Praemeditatio Malorum no es un concepto abstracto, es un método, un ejercicio, una práctica deliberada que puedes hacer cada mañana o cada noche. Es una forma de entrenar tu mente de la misma manera que un atleta entrena su cuerpo. Y como cualquier entrenamiento, cuanto más lo practiques, mejor te volverás. El término proviene del latín antiguo y fue popularizado especialmente por Séneca, el filósofo estoico que escribió cartas a su amigo Lucilio hace casi 2000 años. Pero el concepto es mucho más antiguo. Los antiguos cirenaicos ya lo practicaban. Fue un ejercicio espiritual común entre muchas escuelas de sabiduría occidental. Y la razón es simple: funciona. La idea central es esta. Imagina deliberadamente situaciones adversas que podrían ocurrirte. No lo hagas de manera catastrófica o dramática, sino de manera realista. Por ejemplo, imagina que pierdes tu trabajo. Imagina que tu relación termina. Imagina una enfermedad importante. Imagina perder dinero. Imagina que fallas en un proyecto importante. Imagina el rechazo de alguien a quien admiras. Ahora bien, cuando haces esto, no estás siendo pesimista. No estás esperando que estas cosas ocurran. Estás siendo realista. Estás reconociendo que en esta vida la adversidad es parte de la experiencia humana. Y estás diciendo: estoy dispuesto a reconocer esto y estoy dispuesto a prepararme. Cuando visualizas deliberadamente estas situaciones en la seguridad de tu mente, ocurren varias cosas simultáneamente. La primera es la desensibilización. Tu cerebro comienza a familiarizarse con la idea. Ya no es desconocida, ya no es sorpresa. Y lo familiar siempre es menos aterrador que lo desconocido. La segunda cosa que ocurre es que comienzas a generar mentalmente soluciones. Mientras visualizas el escenario negativo, tu mente automáticamente comienza a preguntar: ¿y entonces qué? ¿Cómo responderé? ¿Qué recursos tengo? ¿A quién podría acudir? Sin darte cuenta, estás creando un plan de contingencia. Estás formándote emocionalmente.
estás transformando el terror en preparación. La tercera cosa, y esto es crucial, es que experimentas la comprensión de que incluso en el peor escenario, tu vida no termina. Probablemente sufra, probablemente sea difícil, pero tú seguirás aquí, seguirás siendo capaz de respirar, de pensar, de elegir. Y eso es profundamente tranquilizador para el alma. Cicerón, el político y filósofo romano, lo expresó de manera perfecta. Dijo: premeditatio futurorum malorum lenit eorum adventum, que significa literalmente: la premeditación de los males futuros alivia su llegada. Es decir, pensar en lo peor de antemano reduce el impacto emocional cuando finalmente llega. O si no llega, has vivido con una preocupación innecesaria que ahora puedes soltar. Pero aquí es donde muchas personas lo entienden mal. Praemeditatio malorum no es un ejercicio de resignación o de conformismo. No se trata de sentarse y decir: todo va a salir mal de todas formas. Eso sería depresión, no estoicismo. El estoicismo es profundamente activo. Lo que hace la praemeditatio malorum es que te prepara emocional y mentalmente para la acción. Te permite estar presente sin miedo cuando enfrentes los desafíos reales. Piénsalo de esta manera. Un detective que está investigando un caso no le tiene miedo a descubrir la verdad desagradable porque ya ha mentalmente considerado múltiples escenarios. Un piloto de avión no entra en pánico durante un aterrizaje de emergencia porque ha ensayado mentalmente múltiples escenarios de crisis. Un cirujano puede operar bajo presión extrema porque ha visualizado múltiples complicaciones potenciales. La praemeditatio malorum es el entrenamiento mental que los estoicos antiguos usaban para volverse psicológicamente resilientes. Y es exactamente lo que necesitamos hoy. Ahora bien, aquí es importante hacer una distinción crucial que muchas personas no entienden. Porque alguien podría escuchar sobre praemeditatio malorum y pensar: espera, ¿no es eso solo rumiar? ¿No es eso solo preocuparse constantemente sobre lo que podría salir mal? Y la respuesta es no, absolutamente no. Son casi lo opuesto. La preocupación improductiva es lo que hace la mayoría de las personas con ansiedad. Es cuando tu mente rueda y rueda en la misma pista, pensando en todos los escenarios negativos posibles sin un propósito claro. Es mental, es repetitivo, es desgastante. No genera claridad, solo genera más ansiedad. Y es completamente inefectivo. La preocupación improductiva es como estar en una noria mental. Subes y bajas, pero nunca avanzas, nunca llegas a ningún lado. Al final de la noche estás tan agotado como al principio y no has resuelto nada. La preparación estoica, la praemeditatio malorum, es completamente diferente. Es deliberada, es estructurada, tiene un propósito claro. Lo que haces es esto: te sientas en un momento específico, con una mente calma y receptiva, y deliberadamente consideras: ¿cuáles son los escenarios adversos que podrían ocurrirme? Y luego, de manera estructurada,
haces preguntas específicas sobre cada escenario. ¿Cuál es la realidad de este escenario? ¿Es realmente probable? ¿He soportado algo similar antes? ¿Qué recursos tengo para enfrentarlo? ¿Qué acciones puedo tomar ahora para prevenirlo? Y si ocurre de todas formas, ¿cuál sería mi plan? ¿Cómo buscaría ayuda? ¿Cómo mantendría mi dignidad? ¿Ves la diferencia? La preocupación improductiva es pasiva y circular. La praemeditatio malorum es activa y lineal. Tiene un punto de partida y un punto de llegada. Y cuando terminas, tienes claridad. Un ejemplo que Tim Ferriss, el empresario moderno que ha popularizado esta técnica antigua, usaba es el siguiente. En 2004, su vida se desmoronaba. Su negocio estaba en crisis. Su relación había terminado. Estaba paralizado por el miedo. Y entonces descubrió a Séneca y decidió practicar lo que Ferriss llama fear setting, que es simplemente praemeditatio malorum con un nombre moderno. Lo que Ferriss hizo fue escribir en un papel. Primera columna: ¿cuáles son mis miedos? Y escribió todas las cosas malas que podrían pasarle. Segunda columna: ¿cuál es la realidad de que esto suceda? Se forzó a ser realista. ¿Es realmente probable que pierda todo? ¿Es realmente probable que termine en la calle? Cuando se preguntó honestamente, la respuesta fue: no, es bastante improbable. Y su ansiedad inmediatamente disminuyó porque se dio cuenta de que la narrativa catastrófica en su cabeza no estaba basada en la realidad, sino en la exageración. Tercera columna: ¿cuál sería mi plan si esto ocurriera de todas formas? Esto transformó todo, porque ahora Ferriss no estaba solo preocupado, estaba preparado, sabía qué haría, sabía a quién acudir, sabía que podría sobrevivir. Y eso cambió todo. Eso transformó el miedo paralizante en una determinación clara. La preocupación improductiva no genera acción. La premeditación de los males genera claridad y, a menudo, acción. La preocupación improductiva repite el mismo pensamiento destructivo una y otra vez. La praemeditatio malorum atraviesa el miedo una sola vez, deliberadamente, y luego lo suelta. Y aquí es donde muchas personas encuentran que duermen mejor después de practicar esta técnica. Porque una vez que has hecho el trabajo mental, tu cerebro puede finalmente descansar. No hay nada más que preocuparse. Ya has considerado lo peor y descubriste que podrías sobrevivir a ello. Ahora vamos a algo muy específico y muy poderoso. Marco Aurelio fue el emperador del Imperio Romano durante 18 años, entre el 161 y el 180 después de Cristo. Gobernar el imperio más grande del mundo, presidir guerras, tomar decisiones que afectaban a millones de personas, lidiar con pestes, con revueltas, con traiciones. Podría haber cualquier tipo de persona bajo esa presión extrema, pero Marco Aurelio era un filósofo estoico, y lo fascinante, lo que queremos aprender de él esta noche, es que cada mañana, cuando se despertaba en el palacio,
hacía algo que cambió su día completamente. No se levantaba preguntándose cómo iba a ser un día perfecto. Number se levantaba mentalmente preparándose para el día que probablemente sería difícil. En sus meditaciones, que son esencialmente sus notas privadas de reflexión filosófica, que nunca fueron destinadas a ser publicadas, pero afortunadamente se han preservado para nosotros, Marco Aurelio describe su rutina matutina. Y es brutalmente honesta. Él escribía: al despuntar la aurora, hazte estas consideraciones previas. Me voy a encontrar con un indiscreto, un ingrato, un insolente, un mentiroso, un envidioso, un insociable. Piénsalo. El emperador más poderoso del mundo, al despertar, se estaba diciendo a sí mismo: hoy voy a encontrarme con gente difícil, gente que me va a irritar, gente que va a ser desagradable, gente que va a tratar de manipularme, gente que no comprenderá. Pero no se detuvo allí. Continuó su práctica matutina, reflexionando sobre la raíz de ese comportamiento. Escribía: todo eso les acontece por ignorancia de lo bueno y de lo malo. Pero yo, que he observado que la naturaleza del bien es lo bello, y que la del mal es lo vergonzoso, y que la naturaleza del pecador mismo es pariente de la mía, no puedo recibir daño de ninguno de ellos. Lo que Marco Aurelio estaba haciendo era una forma de praemeditatio malorum combinada con compasión. Estaba diciendo: voy a encontrarme con personas difíciles hoy, y los voy a juzgar menos, porque voy a recordar que sus acciones negativas vienen de su ignorancia, no de su maldad. Y porque reconozco que compartimos la misma humanidad, puedo responder con compasión en lugar de con ira. Esto es extraordinario. Esto es un hombre que tenía poder absoluto para castigar, para despojar, para humillar. Pero cada mañana, deliberadamente, se preparaba mentalmente para encontrar la compasión. Cada mañana ensayaba mentalmente cómo respondería no con su poder, sino con su virtud. ¿Entiendes cómo cambiaría tu día si hicieras esto? Si cada mañana te dijeras a ti mismo: hoy voy a encontrarme con gente que tal vez no comprenda, gente que puede ser difícil, gente que puede serme injusta, y estoy mentalmente preparado para no reaccionar con ira, sino con sabiduría. La mayoría de nosotros hacemos lo opuesto. Nos levantamos esperando que todo sea perfecto. Y cuando no lo es, cuando la gente es difícil, cuando las cosas se complican, nos tomamos por sorpresa. Nos molestamos, reaccionamos con ira. Decimos cosas de las que nos arrepentimos y luego pasamos el día sintiéndose mal sobre cómo manejamos las cosas. Marco Aurelio había aprendido que el poder real no está en ser sorprendido y reaccionar. El poder real está en ser preparado y elegir tu respuesta. Y la praemeditatio malorum es exactamente la herramienta que usaba cada mañana para volverse más sabio, más resiliente, más humano. Hay otro elemento en la rutina matutina de Marco Aurelio que también es importante. No solo se preparaba para encontrar gente difícil, también se preparaba para enfrentar sus propias debilidades. En otro pasaje,
se recordaba a sí mismo que se encontraría con su propia pereza, su propia arrogancia, su propio deseo. Estaba reconociendo que los obstáculos más grandes a veces no vienen de afuera, sino desde dentro, y se estaba preparando mentalmente para enfrentar su propio ego. Esto es la verdadera praemeditatio malorum. No es solo visualizar lo malo que podría suceder, es visualizar todo lo que podría impedirte vivir virtuosamente. Y luego es decidir de antemano cómo vas a responder. Es como escribir un guión para ti mismo. Es como ensayar la obra de teatro antes de que se abra el telón. Y cuando finalmente llega la acción real, ya sabes qué decir. Séneca fue otro de los grandes maestros del estoicismo y vivió casi 2 siglos después de que Marco Aurelio muriera, aunque la ironía es que Marco Aurelio probablemente leyó los escritos de Séneca. Séneca fue un filósofo, un dramaturgo, un consejero político, y escribió 124 cartas a su amigo Lucilio, que es lo más cercano a un manual de vida práctica que teníamos en el estoicismo antiguo. Ahora bien, una de sus cartas más famosas, la Carta 18, es completamente sobre la praemeditatio malorum, y es especialmente relevante porque Séneca no estaba escribiendo teoría abstracta. Estaba escribiendo sobre cómo usar esta técnica para entrenar tu mente a enfrentar la adversidad. En esa carta, Séneca le decía a Lucilio algo que suena casi extremo. Le decía que cada 3 o 4 días, Lucilio debería pasar esos días viviendo una vida de pobreza deliberada. Lucilio debería comer poco, debería dormir sobre una cama incómoda, debería usar ropa que lo hiciera incómodo. Y la razón que Séneca daba era esta. Quería que Lucilio experimentara mentalmente cómo sería perderlo todo. Quería que Lucilio descubriera que incluso en esas condiciones podría sobrevivir, podría funcionar, podría encontrar paz. Séneca escribía: «No hay nadie menos afortunado que el hombre a quien la adversidad olvida, pues no tiene oportunidad de ponerse a prueba». Esto es un concepto revolucionario, porque la mayoría de nosotros creemos que la mala suerte es simplemente mala suerte. Pero Séneca estaba diciendo: si nunca experimentas adversidad, si nunca eres desafiado, nunca descubres de qué estás hecho, nunca desarrollas resiliencia, nunca te pruebas a ti mismo. Entonces lo que Séneca estaba recomendando era esto: de manera deliberada y controlada, sométete a una pequeña adversidad. Ayuna un día, duerme incómodo, vive con menos y descubre que puedes hacerlo. Descubre que tu espíritu es más fuerte de lo que pensabas. Y luego, cuando la verdadera adversidad llegue, ya sabes que puedes soportarla. Cicerón escribía sobre Séneca: aquel que ensaya el dolor antes de sentirlo, sufrirá mucho menos que aquel que no lo espera. Es decir, si has mentalmente experimentado la dificultad, o si has físicamente experimentado una versión pequeña de ella, cuando la verdadera adversidad llega, no es desconocida, no es aterradora. Ya has estado allí antes, en la seguridad de tu propia mente y bajo tu propio control. Tim Ferriss,
el hombre moderno que ha popularizado la Praemeditatio Malorum para el siglo XXI, ha practicado exactamente lo que Séneca recomendaba. Ferris ha hablado públicamente sobre cómo, cuando temía perder toda su riqueza, deliberadamente durante unos días vivió con lo mínimo. Se obligó a vivir como si hubiera perdido todo y descubrió algo liberador, que podría sobrevivir, que su paz mental no estaba completamente atada a su riqueza. Y eso fue tranquilizador, porque una vez que sabes que puedes sobrevivir a lo peor, el miedo pierde su poder. Séneca decía algo que es casi provocador en su claridad. Decía: esperemos todo, anticipemos todo. No esperes solo lo bueno, anticipa también lo malo, y haciendo eso, tu mente tendrá el espacio mental para prepararse, para planificar, para enfrentar. Otro punto que Séneca hacía en sus cartas sobre la Praemeditatio Malorum era que los verdaderos sabios no son tomados por sorpresa. Séneca escribía: nada le sucede al sabio en contra de sus expectativas. Esto significa que el sabio, a través de la práctica de la premeditación, ha considerado tantos escenarios que casi nada lo sorprende, casi nada lo desestabiliza, porque ha mentalmente previsto la mayoría de las posibilidades. Esto es increíblemente liberador cuando lo piensas. Significa que no estamos destinados a ser víctimas de la sorpresa y el pánico, que podemos, a través de la práctica deliberada de visualización y reflexión, volvernos personas que mantienen la calma en la crisis. Personas que pueden pensar claramente incluso en situaciones difíciles. Personas que pueden responder en lugar de simplemente reaccionar. Ahora vamos a entender por qué esto funciona en un nivel muy profundo. Los antiguos estoicos no tenían acceso a las tecnologías de neuroimagen, no podían observar el cerebro en acción, pero lo que descubrieron empíricamente está siendo confirmado ahora por la neurociencia moderna. Y lo que descubrieron es precisamente correcto. Tu cerebro tiene una estructura llamada la amígdala. Es pequeña, tiene forma de almendra y está ubicada profundamente en el cerebro, en lo que se llama el sistema límbico. La amígdala es, en esencia, tu detector de amenazas. Es tu alarma de incendios. Su trabajo es estar constantemente escaneando el medio ambiente para detectar lo que podría serle dañino. Y cuando detecta una amenaza, desencadena la respuesta de lucha o huida. Ahora bien, el problema en el mundo moderno es que tu amígdala no siempre distingue entre una amenaza real y una amenaza imaginada. Si visualizas mentalmente que pierdes tu trabajo, tu amígdala puede responder de la misma manera que si alguien estuviera literalmente apuntándome con un arma. Tu corazón se acelera, tu respiración se acelera, tu cuerpo libera cortisol y adrenalina. Estás en pánico, aunque no hay peligro real presente. Los investigadores han descubierto algo fascinante sobre la amígdala a través de estudios. Cuando experimentas repetidamente una exposición a algo que te causa miedo o ansiedad, en un contexto seguro, tu amígdala literalmente se vuelve menos reactiva. Es como si el miedo se desusara, o más precisamente, como si tu cerebro aprendiera:
creí que esto era peligroso, pero en realidad no lo es. Así que voy a dejar de generar una respuesta de pánico. Los psicólogos llaman a esto, extinción del miedo o desensibilización. Y es la base de muchas terapias modernas para la ansiedad y las fobias. Por ejemplo, si alguien tiene miedo a las arañas, un terapeuta podría gradualmente exponerlo a imágenes de arañas, luego a un video de arañas, luego a una araña real en una jaula de vidrio, luego a tocar la jaula, luego eventualmente a tener la araña en su mano. Con cada exposición, su amígdala se vuelve menos reactiva. El miedo se disuelve. La praemeditatio malorum funciona exactamente con el mismo principio. Cuando deliberadamente visualizas escenarios adversos, estás exponiendo tu amígdala a esa situación en un contexto seguro. Estás en tu casa, estás en paz, no hay peligro presente, pero tu mente está activando el escenario. Y lo que ocurre es que tu amígdala comienza a aprender que incluso este escenario no es tan amenazante como inicialmente creyó. Esto se llama habituación. Es tu cerebro acostumbrándose a algo a través de la exposición repetida. Y es por eso que cuando la verdadera adversidad llega, si la has visualizado antes, tu amígdala no entra en pánico total. Tu córtex prefrontal, la parte racional de tu cerebro, puede mantenerse online. Puedes pensar, puedes planificar, puedes actuar. Otro aspecto fascinante de la neurociencia del miedo es que el miedo es mucho más intenso cuando es inesperado, cuando sorprende. Los investigadores han encontrado que el aspecto emocional del miedo incluye un componente de sorpresa. Es decir, no es solo la amenaza que es aterradora. Es la amenaza inesperada la que es realmente aterradora. Cicerón captó esto cuando dijo que prever los males futuros alivia su llegada, porque una vez que has previsto algo, ya no te sorprende. La amígdala ya ha aprendido que es posible, ya no es desconocido. Y lo desconocido es siempre más aterrador que lo conocido. Los neurocientíficos como Joseph Ledoux han descrito dos sistemas en el cerebro para procesar el miedo. La vía rápida, que es subcortical y muy rápida, que desencadena la respuesta de pánico automática, y la vía lenta, que involucra la corteza prefrontal, que es más reflexiva, que permite el pensamiento racional. La praemeditatio malorum es esencialmente una técnica para entrenar la vía lenta. Estás practicando pensar deliberadamente sobre escenarios adversos, en lugar de simplemente reaccionar emocionalmente a ellos. Hay también un componente de lo que se llama reasociación. Cuando experimentas algo, mientras estás en un estado de calma y seguridad, tu cerebro asocia ese evento con la calma y la seguridad. Así que cuando luego lo experimentas nuevamente, en circunstancias reales, hay este hilo de calma tejido en la experiencia, porque tu cerebro ha aprendido que este evento puede ocurrir en un contexto donde todo está bien. Finalmente, la praemeditatio malorum también activa lo que se llama
construcción de capacidad emocional. Cuando deliberadamente te expones mentalmente a escenarios difíciles, estás literalmente construyendo nuevas conexiones neuronales. Estás entrenando tu cerebro a responder de maneras nuevas y más resilientes. Y con práctica repetida, estas conexiones se fortalecen. Tu resiliencia emocional se desarrolla. Y eso no es una metáfora. Es neurobiología real. Es plasticidad neural. Ahora vamos a saltar al mundo moderno. Porque lo interesante es que aunque la praemeditatio malorum es una técnica de 2000 años de antigüedad, está ganando cada vez más tracción en el mundo contemporáneo. Y hay dos personajes modernos que han sido especialmente efectivos en popularizarla: Tim Ferriss y Jocko Willink. Tim Ferriss es un emprendedor, un autor bestseller del New York Times, y es quizá la persona más responsable de traer la praemeditatio malorum de vuelta a la conciencia popular en el siglo XXI. Ferriss ha hablado abiertamente sobre su práctica de lo que llama fear setting, que es su versión moderna de la praemeditatio malorum. Como mencioné antes, en 2004, Ferriss estaba en crisis. Su negocio se desmoronaba. Su relación había terminado. Estaba deprimido y estaba en pánico. Estaba paralizado por el miedo a fracasar. Y fue entonces que descubrió la Carta 18 de Séneca y cambió su vida. Ferriss desarrolló un ejercicio específico. Tomó un papel y lo dividió en 3 columnas. En la primera escribió todos los miedos que tenía. ¿Qué es lo peor que podría pasarme? Y fue brutalmente honesto. Miedo a perder su negocio, miedo a quedar endeudado, miedo a que sus amigos lo juzgaran, miedo a nunca recuperarse. En la segunda columna escribió: ¿cuál es la probabilidad de que esto ocurra? ¿Es realmente probable? Y cuando se forzó a ser realista, descubrió que muchos de sus peores miedos eran en realidad bastante improbables, que el pánico había amplificado las amenazas. En la tercera columna escribió: si esto ocurriera de todas formas, ¿cuál sería mi plan? ¿Cómo lo manejaría? ¿Qué haría? Y descubrió que incluso en los escenarios más nefastos había un plan viable. Tenía opciones. Podría sobrevivir. Lo que Ferriss descubrió, como los antiguos estoicos, fue que la mayoría de nuestro miedo viene de lo desconocido. Pero una vez que lo conoces, una vez que lo has pensado deliberadamente, el miedo pierde mucho de su poder. Ferriss ahora enseña esta técnica de fear setting a miles de personas y dice que es la mejor inversión de su tiempo que ha hecho, porque cada hora que pasa enfrentando sus miedos deliberadamente ahorra docenas de horas de ansiedad improductiva. Jocko Willink es otra figura moderna que practica el praemeditatio malorum. Willink es un ex comandante de Navy SEAL, lo que significa que fue entrenado en el ambiente más desafiante y de alto estrés posible. Y uno de los pilares de su entrenamiento fue exactamente esto: visualizar, anticipar, ensayar los escenarios más adversos posibles. Willink ha hablado abiertamente sobre cómo en su equipo de SEALs practicaban constantemente
lo que podría llamarse la praemeditatio malorum. Visualizaban emboscadas, visualizaban bajas en el equipo, visualizaban fallas de equipo, visualizaban cortes de comunicación. Y a través de esta visualización repetida y el entrenamiento bajo estrés, cuando estos eventos ocurrían en combate real, no eran sorpresas aterradoras. Eran desafíos que habían ya ensayado mentalmente. Y podían responder desde el entrenamiento en lugar de desde el pánico. Willink lo describe así: un boxeador que nunca ha sido derrotado, que nunca ha sido golpeado, que entra en el ring, a menudo entra en pánico cuando experimenta el primer golpe real. Pero un boxeador que ha sido derrotado, que sabe cómo se siente, que ha experimentado la adversidad en el entrenamiento, entra en el ring con confianza, porque ya ha estado allí. Sabe que puede sobrevivir. Esto es lo que la praemeditatio malorum hace. Te permite entrar en la vida no como un novato que ha sido protegido de toda adversidad, sino como un veterano que ya ha mentalmente considerado qué sucede cuando las cosas se complican. Y esa diferencia es enorme. Lo que es interesante es que ambos, Ferris y Willink, aunque vienen de mundos muy diferentes, han llegado a conclusiones idénticas sobre esta técnica. Y ambos la practican regularmente. Ambos la enseñan. Y ambos creen que es una de las herramientas más poderosas para vivir una vida sin miedo al futuro. Ferris ahora recomienda a sus estudiantes que practiquen el fear setting regularmente, que cada vez que enfrenten una decisión importante, dediquen tiempo a escribir sus miedos, que se esfuercen a ser realistas sobre la probabilidad, que creen planes de contingencia y que descubran que la mayoría de las cosas que temen no son en realidad tan aterradoras como creían. Ahora vamos a lo práctico, porque de nada sirve toda esta teoría y esta historia si no sabes cómo hacer esto en tu propia vida. Así que voy a darte técnicas específicas que puedes usar comenzando esta misma noche. La técnica número 1 es lo que llamaremos la visualización matutina simple. Esto es algo que puedes hacer cada mañana durante 5 a 10 minutos. Te despiertas, aún estás en la cama, aún está oscuro y tranquilo. Y te haces estas preguntas. ¿Cuál es el desafío más probable que enfrentaré hoy? ¿Una reunión difícil? ¿Una conversación incómoda? ¿Una situación financiera tensa? Visualiza esto específicamente. Crea una imagen mental clara. Imagina los detalles. ¿Quién está presente? ¿Qué se dice? ¿Cómo se siente en tu cuerpo? Luego pregúntate, ¿cuál es el peor resultado posible en esta situación? ¿Cuál es el resultado que más me asusta? Y no evites esto. Míralo directamente. Si tienes miedo a ser rechazado, visualiza siendo rechazado. Si tienes miedo a cometer un error, visualízate cometiéndolo. Sé específico. Entonces pregúntate, si este peor caso ocurriera, ¿cuál sería mi plan? ¿Cómo respondería? ¿Cómo mantendría mi dignidad? ¿A quién acudiría? ¿Qué harían mis amigos o mi familia? ¿Aprendería algo de ello? Lo que descubrirás después de hacer esto durante unos pocos días es que casi siempre sobrevivirías a estos escenarios.
Incluso en los casos donde el resultado es desagradable, tu vida no terminaría. Podrías continuar. Y eso es profundamente liberador. La técnica número 2 es lo que podríamos llamar el fear setting de Ferris, pero en una versión nocturna. Antes de dormir, toma un papel y una pluma y divide la página en 3 columnas. Columna 1. ¿Cuáles son mis miedos principales en este momento? Escribe libremente. Todo lo que te preocupa, todo lo que te asusta, todo lo que no quieres que suceda. Sé honesto. Nadie va a leer esto excepto tú. Columna 2. ¿Cuál es la realidad? Para cada miedo, fuerza a tu mente a responder. ¿Realmente es probable que esto suceda? ¿Tengo evidencia de que sucederá? ¿O estoy amplificando la amenaza en mi mente? Muchas veces descubrirás que el miedo es desproporcionado con respecto a la realidad. Columna 3. ¿Cuál es mi plan si esto sucede? Para cada miedo, crea un plan. Aunque el plan sea simple, el acto de crearlo quita el poder del miedo. Porque ahora no estás desprotegido. Tienes un plan. Cuando termines este ejercicio, muchas personas encuentran que duermen mejor, porque le has dado a tu cerebro algo que hacer. Ha transformado el miedo vago en problemas concretos con soluciones concretas. Y tu mente, satisfecha, puede finalmente descansar. La técnica número 3 es la microadversidad. Esto es lo que Séneca recomendaba. Pero no es necesario ser extremo. No necesitas ayunar durante días, pero sí podrías, de manera deliberada y controlada, someterte a pequeñas dificultades. Por ejemplo, toma un día en el que deliberadamente ahorres dinero. Come comida simple. Duerme en el suelo en lugar de en tu cama. O camina descalzo en el pasto frío. La idea no es sufrir gratuitamente. La idea es descubrir que puedes hacerlo, que eres más resiliente de lo que crees, que tu paz mental no depende completamente de la comodidad. Una persona hizo esto de una manera creativa. Pasó un día completo sin usar dinero. No compró nada. No comió en restaurantes. Solo comió lo que tenía en casa. Fue una experiencia interesante, porque inmediatamente experimentó el miedo de ¿qué pasaría si no tuviera dinero? Pero luego descubrió que podría sobrevivir durante al menos un día sin gastar dinero. Y eso eliminó gran parte de su miedo sobre la pérdida financiera. La técnica número 4 es la reflexión nocturna. Esto es algo que los antiguos estoicos practicaban regularmente. Antes de dormir, reflexiona sobre tu día. Pero no hagas esto de manera autocrítica. Hazlo de manera reflexiva y curiosa. ¿Qué situación difícil enfrenté hoy? ¿Cómo la manejé? Si tuviera que hacerlo de nuevo, ¿haría algo diferente? ¿Qué aprendí si enfrenté algo que me asustaba y no fue tan malo como esperaba? Nota eso. Porque es evidencia de que tus miedos fueron exagerados. Finalmente, la técnica número 5 es la meditación de la impermanencia. Esto es más profundo y es más sobre la aceptación que sobre la preparación, pero está relacionado. Antes de dormir, reflexiona sobre las personas, las posesiones y las circunstancias en tu vida que valoras.
y deliberadamente, mentalmente, visualiza perdiéndolas. No de una manera depresiva, sino de una manera de reconocimiento. Imagina el día en que tu familia no estará aquí. Imagina el día en que ya no tendrás estas cosas que posees. Imagina las circunstancias cambiando radicalmente. Y mientras visualizas esto, también visualiza aceptándolo. Visualiza mantener tu dignidad y paz incluso en esa situación. Lo que descubrirás es que esto no te hace más depresivo. De hecho, tiende a hacerte más agradecido, porque reconoces que nada es garantizado, que todo es precioso precisamente porque es impermanente. Aquí hay una paradoja fascinante que necesitamos entender, y es crucial para comprender por qué la praemeditatio malorum funciona. La mayoría de las personas asumen que pensar en lo negativo aumentaría la ansiedad, que si pasas tiempo visualizando lo peor, estarías más ansioso. Pero en realidad, la práctica consistente de la praemeditatio malorum a menudo reduce la ansiedad general. ¿Por qué? Porque la ansiedad es realmente miedo a lo desconocido. Es tu mente diciéndote, no sé qué pasará, y eso es aterrador. Pero una vez que has deliberadamente considerado lo que podría pasar, ya no es completamente desconocido. Y lo desconocido pierde su poder para asustarte. Piénsalo de esta manera. Imagina que estás en una casa oscura y escuchas un ruido extraño que no reconoces. Es aterrador, ¿verdad? Tu imaginación podría estar creando todo tipo de escenarios pavorosos. Pero luego enciendes la luz y descubres que era solo el viento moviendo una rama contra la ventana. De repente, el miedo desaparece, no porque el ruido cambió porque ya no es desconocido. La praemeditatio malorum es como encender la luz mentalmente. Dice, está bien, he considerado los ruidos. He pensado en lo que podrían ser. Y aquí está el plan, si es algo peligroso. De repente, la casa ya no es tan aterradora. Hay otro aspecto de esta paradoja. La preocupación improductiva tiende a ser vaga. Es un hormigueo general de ansiedad. Pero cuando practicas la praemeditatio malorum, transformas esa ansiedad vaga en problemas específicos. Y aquí hay una verdad neurológica. Es mucho más fácil para tu cerebro manejar problemas específicos que ansiedad vaga y sin forma. Es la diferencia entre sentirse generalmente ansioso durante todo el día e identificar exactamente de qué tienes miedo, crear un plan y luego poder decir, está bien, he hecho el trabajo. Ahora puedo soltar esto. El primero es agotador. El segundo es liberador. Hay también un factor psicológico llamado inoculación del estrés. Los psicólogos han descubierto que cuando deliberadamente te sometes a pequeñas dosis de estrés controlado, construyes tolerancia al estrés. Es como una vacuna contra la ansiedad. Cada vez que practicas la praemeditatio malorum, estás inyectando en tu mente una pequeña dosis controlada de adversidad, y tu mente se vuelve más resistente. Ahora bien, hay un equilibrio importante aquí. No estamos hablando de pasar horas cada día atormentándote con escenarios negativos. Eso sería contraproducente. La praemeditatio malorum es deliberada pero limitada.
es estructurada. Es en el contexto de una práctica específica, no una rumiación constante. Tim Ferriss recomienda hacer el ejercicio de fear setting 1 o 2 veces al mes, no todos los días, porque el objetivo no es vivir en pánico constante. El objetivo es, de manera deliberada y esporádica, enfrentar tus miedos de modo que cuando llegue la adversidad real, no te tome por sorpresa. Ahora, mientras nos acercamos al final de esta noche de reflexión, voy a guiarte a través de una meditación específica de Praemeditatio Malorum que puedes practicar en este momento. Es perfecta para hacerla justo antes de dormir y está diseñada para calmar tu mente mientras al mismo tiempo la preparas para enfrentar lo que venga. Busca una posición cómoda. Acuéstate en tu cama o siéntate en un lugar tranquilo. Toma 3 respiraciones profundas. Inhala lentamente por la nariz. Sostén. Exhala lentamente por la boca. Hazlo 3 veces. Solo permite que tu cuerpo se relaje. Ahora, piensa en algo que te ha preocupado últimamente. No algo enorme y traumático, solo algo que has estado en tu mente, algo que te causa un poco de ansiedad. Podría ser una reunión próxima, una situación social, un desafío en el trabajo, una inquietud en una relación. Visualiza esa situación. Imagina cómo será. Crea una imagen mental clara. Visualiza el lugar, las personas, los detalles. No apresures esto. Déjate estar en la visualización durante un momento. Ahora pregúntate, ¿qué es lo peor que podría pasar en esta situación? No pienses en términos de catástrofe. Piensa en términos realistas. ¿Cuál es el resultado que más temes? Visualiza eso también. Permite que tu mente lo vea. Y ahora, aquí viene la parte importante. Visualízate respondiendo a eso. Visualízate manteniéndote firme. Visualízate eligiendo cómo responder. Visualízate con dignidad. Visualízate recordando que has enfrentado desafíos antes. Visualízate siendo resiliente. Y mientras haces esto, recuerda esto. Incluso en este peor caso que estás visualizando, seguirías estando aquí. Seguirías siendo capaz de respirar. Seguirías siendo capaz de pensar. Seguirías siendo capaz de elegir. Y eso es todo lo que necesitarías para seguir adelante. Ahora suelta esta visualización. Imagina que la estás liberando, como si fuera una hoja cayendo en un río. Déjala ir. Vuelve a tu respiración. Respira profundamente. Y recuerda esto mientras cierras los ojos esta noche. Ya has tomado el control. Has hecho el trabajo mental. Has enfrentado tu miedo deliberadamente en un espacio seguro. Y descubriste que podrías soportarlo. Descubriste que eres más fuerte de lo que creías. Cuando mañana llegue y cuando esa situación real que temías se presenta, no será desconocida. No te sorprenderá. Será algo que ya has enfrentado en tu mente, y eso hará toda la diferencia. Los antiguos estoicos entendieron algo que el mundo moderno a menudo olvida: que la verdadera fortaleza no viene de evitar la adversidad, viene de estar preparado para ella.
Viene de mirar tus miedos a los ojos, deliberadamente, en un espacio seguro, y descubrir que puedes soportarlos. Y eso es lo que el Praemeditatio Malorum te ofrece. No elimina la adversidad. La vida siempre tendrá desafíos, pero te permite enfrentar esos desafíos desde un lugar de preparación, en lugar de desde un lugar de sorpresa. Y eso transforma todo. Esta noche, mientras duermes, tu mente estará procesando estas reflexiones, estará integrando esta sabiduría. Y cuando despiertes mañana, descubrirás que algo en tu mente ha cambiado, que hay un poco más de claridad, un poco más de fortaleza, un poco menos de miedo, porque has practicado la técnica más antigua de la filosofía para vivir bien. Has reconocido que la adversidad es parte de la vida y has decidido estar preparado, que duermas bien esta noche, que tus sueños sean tranquilos y que mañana enfrentes el día con la sabiduría de los antiguos filósofos y la fuerza de tu propio espíritu. Ahora bien, antes de que termines completamente de ver esto, quería hacerte una invitación. Este contenido que acabas de escuchar representa horas de investigación, reflexión y síntesis de 2000 años de sabiduría filosófica. Y creo que hay valor real aquí que podría cambiar la manera en que vives. Si este video resonó contigo, si la idea de Praemeditatio Malorum te parece poderosa, me encantaría que hicieras algo específico. Abre la caja de comentarios abajo y escribe una sola frase. Una afirmación que tenga sentido para ti a la luz de lo que acabas de escuchar. Por ejemplo, podrías escribir: ya no tengo miedo a lo desconocido porque puedo prepararme mentalmente. O prefiero enfrentar mis miedos ahora que sorprenderme después. O lo que tenga más sentido para ti. Lo importante es que sea una frase corta que capture la esencia de lo que has aprendido esta noche. Porque cuando lo escribes, lo interiorizas más profundamente. Y mañana, cuando despiertes, repite esa frase. Hazla tu mantra para el día. Porque la verdadera transformación no viene de ver un video. Viene de practicar, de repetir, de integrar lentamente esta sabiduría en tu vida cotidiana. También te invito a que si quieres seguir en este camino de la filosofía estoica práctica, que hagas like a este video, que te suscribas al canal, porque los videos vienen cada semana y cada uno es una ventana a la sabiduría que te ayudará a vivir mejor. Pero más que nada, quiero que sepas esto. No estás solo en tu miedo. No estás solo en tu ansiedad. Hace 2000 años, Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, enfrentaba los mismos miedos que tú enfrentas y encontró paz en el Praemeditatio Malorum. Y tú también puedes. Gracias por acompañarme esta noche, por permitir que mis palabras y la sabiduría de los antiguos filósofos acompañen tu descanso. Que duermas bien. Y que mañana, cuando te enfrentes a lo que sea que se interponga en tu camino, recuerdes que ya lo has visto en tu mente. Ya has decidido cómo responderás. Y eso es suficiente.